Este movimiento que inspirado en la caída del muro de Berlín, ya compuesto por estudiantes, compañeros de estudio del nivel preuniversitario, se vuelven a reencontrar en 1991 para organizarse en la clandestinidad, desde el 85, luego de entrar la emisora Radio Martí, que transmitía desde el sur de la Florida, y comienza la información a romper la cortina de hierro de la desinformación, y es como un grupo de jóvenes logran conocer que en Europa, desde Europa del Este, había un movimiento en la lucha contra el totalitarismo, un movimiento de resistencia cívica. En Polonia, Solidaridad, la Carta 77 en Checoslovaquia, el movimiento, la Liga Juvenil por la Democracia en Hungría, Fidesz, en Alemania, otros movimientos, las figuras en la Rusia estalinista como Sájarov, Alexander Solzhenitsyn y muchos figuras que representaban la voz de la libertad y de la apertura frente a ese monstruo totalitario que representaba el imperio estalinista. Y es así como un grupo de jóvenes cubanos despierta de que hay una inspiración y que sí es posible luchar, y ver cómo esos jóvenes en Europa del Este fueron capaces de llegar a alcanzar la democracia y romper a través de ese compromiso cívico no violento el muro de la desinformación y el terror, y llegar a alcanzar su democracia. Y esa fue nuestra inspiración, porque realmente conocíamos muy poco de la historia. A partir de ahí comenzamos a estudiar la historia y a revisar la historia. Es por eso que en 1996, 3 jóvenes estudiantes universitarios, uno graduado de la Unión Soviética, máster en filosofía, uno graduado de la Universidad Técnica, la llamada Kuwait, un Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría en La Habana, uno de los primeros diplomas y trabajador del Centro de Investigación Científica, quien les habla, y otros más, nos reunimos para pensar en revivir a los directorios estudiantiles. ¿Cómo era posible que se había silenciado a los directorios? Y nos pusimos a revisar la historia. Y es cuando elaboramos un proyecto que denominamos Universidades Sin Fronteras, y decidimos entregar al Consejo de Estado este documento que pedía la recuperación, la reivindicación del derecho a la autonomía universitaria en Cuba. Imagínense usted qué representó eso. La represión y la persecución, la cárcel, fuimos a parar, fue cuando la época del concilio cubano, en medio de la revuelta del concilio cubano, aparece esta ofensiva de este movimiento universitario en Cuba, y la dictadura desata una feroz ola represiva que lleva a más de 300 activistas a la cárcel, derriba 2 aviones y asesina en pleno vuelo a 4 jóvenes de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, y nos lleva a los centros de detención emblemáticos de la dictadura. Gracias a una ofensiva diplomática de la diplomacia internacional, fuimos puestos todos en libertad, excepto Leonel Moreno Almagro, que fue a la cárcel, entre otros líderes. Sí, unos 3 fueron a la cárcel. Y bueno, pero lo que quería decir, cómo aparece nuevamente el espíritu de los directorios, el espíritu de esa vanguardia de compromiso cívico con ese pensamiento renovador y aperturista de nuestra nación. Desde los estudiantes de medicina hasta los últimos directorios acabados por las fuerzas, las hordas de la tiranía comunista en la década, en los primeros albores de la década del 60. Aparece este movimiento y esto nos trajo cárcel, persecución, represión de todo tipo, exilio, destierro, etc. Este movimiento, que fue creciendo dentro de la cárcel, no se detuvo a pesar de la represión y continuó dando un aporte. Cuando salgo de la cárcel, por ejemplo en el 2006, junto a otros estudiantes, volvemos a lanzar otra ofensiva. Organizamos una expedición a la Sierra Maestra, pero no vamos con fusiles, con mochilas, con fusiles y bombas.
vamos con palomas y si escalamos el Pico Turquino para hacer un compromiso en la montaña más alta en la Sierra Maestra, donde precisamente el movimiento insurreccional que llevó al poder a Fidel Castro asentó su cuartel general a través de los métodos de la violencia. Nosotros fuimos a la Sierra Maestra, subimos al Pico Turquino, liberamos palomas y enterramos un ejemplar del proyecto Universitario Sin Fronteras y nos comprometimos en el pico más alto de Cuba seguir el compromiso de Echeverría, de los directorios estudiantiles del 20, de la década del 50 y de todo lo que a lo largo de nuestra historia, de nuestra historiografía nacional, cayeron en aras de estos ideales de libertad y de democracia. Esto fue un gran desafío. Jóvenes por la Democracia presenta más adelante a la jerarquía eclesiástica cubana un documento que se llama La Universidad Católica Santo Tomás de Villanueva al rescate de los valores perdidos. Era un documento que en medio de la crisis de ética, crisis de valores éticos que se ha desatado como resultado de la crisis material, de la escasez material que ha generado la ineficacia de la economía controlada por el régimen cubano, pues generó una crisis no solamente material, sino también espiritual y moral. Y nosotros entendimos que era necesario rescatar un instrumento también educativo que pudiera llevar un aporte modesto a la causa de rescatar los valores. No una universidad comprometida con el elitismo, quizá como se caracterizó en otro tiempo la Universidad Católica de Villanueva, o quizás con ciertos compromisos, ideales conservadores, sino una nueva y renovada Universidad Católica comprometida con la renovación del pensamiento, la sanidad del pensamiento social cubano desde esa vanguardia que representaba la juventud cubana. Por eso es que tomamos a la Universidad Católica y la presentamos nuevamente ante la jerarquía eclesiástica cubana y ante el gobierno cubano para rescatar otro instrumento más de rescate de valores. La represión no se hizo esperar, son aportes. Primero, la Universidad Católica de Villanueva, la autonomía universitaria, un proyecto que pedía la reforma universitaria, que ya desde 1996 estaba pidiendo el acceso a Internet, el derecho a los estudiantes universitarios a tener una prensa libre dentro de la universidad, libertad de manifestación, libertad de expresión, elecciones libres, despolitización de los programas de estudio, desmilitarización de los programas universitarios cubanos, porque todo el mundo que fue a la universidad en Cuba sabe que habían que pasar unos concentrados militares, porque si no eran aprobados esa asignatura militar, no podía aprobar la carrera universitaria. Imagínense ustedes, ¿para qué necesita un médico que lo que va a salvar vidas? Aprender a manejar un arma. ¿Para qué necesita un biólogo de un centro científico para generar medicina, para curar la salud? Aprender a matar. Entonces, una nueva generación comprometida con una cultura de paz y no de violencia, comprometida con esos ideales de Martin Luther King y Gandhi, para transmitir este tipo de cultura pacifista a través de un movimiento cívico no violento. Y ya ven los aportes de un movimiento que no solamente se queda en un movimiento más de grupo, del montón, de historia, sino un movimiento que se está convirtiendo en un movimiento escuela, en una escuela de formación de figuras. Juan Carlos Herrera Costa ha sido, yo le llamo el canario, pues a todo el mundo le gusta cómo canta el canario, y se llegó a convertir en un canario, en una de las voces vanguardia de este movimiento. Pero no solamente Juan Carlos, Heriberto Leiva Rodríguez, profesor universitario, Radamés García de la Vega, Andri Frometa Cuenca, condenado en estos momentos en Cuba a 46 años de cárcel. Fue un joven que con 19 años integró el movimiento Jóvenes por la Democracia desde la cárcel. Y lleva, en estos momentos se encuentra confinado en uno de los regímenes más atroces de martirio, en la cárcel
combinado de Guantánamo. Y digo esto para rendir un homenaje no solamente a él, sino a muchos jóvenes que se encuentran sufriendo cárcel en Cuba y que en estos momentos el régimen cubano ha habido un aumento de la represión en Cuba precisamente contra los jóvenes. Recientemente fueron 7 jóvenes condenados a años de cárcel por promover volantes, regar volantes pro democracia dentro de Cuba. Otros fueron condenados a la ley de peligrosidad social y en estos momentos la juventud cubana ha tomado la vanguardia y como una especie de relevo generacional ha suplantado a estos líderes más históricos de la disidencia cubana de los años 70, 80 y en estos momentos ustedes podrán observar que la mayoría de los líderes en Cuba son jóvenes. Y le digo, un poco en Cuba con los jóvenes y de los jóvenes por la democracia se ha mantenido y ha dado aporte y ha formado líderes. A nosotros nos enorgullece que muchos jóvenes de los que están de la causa del Grupo de los 75 fueron formados en Jóvenes por la Democracia. Y Jóvenes por la Democracia se ha convertido en una escuela. No es un movimiento de montón, como podríamos decir, sino es un movimiento emblemático, un movimiento simbólico, porque en primer lugar, porque ha dado un aporte a la cultura, a la historiografía nacional. Ha logrado levantar la bandera y el compromiso que levantaron desde los estudiantes de medicina, levantaron durante la época de la colonia y los estudiantes durante la época republicana, los gloriosos directorios estudiantiles, los directorios revolucionarios, y ha mantenido esa vanguardia y ese compromiso. Por eso la historia debe de recoger los que se dedicarán a escribir la historia, tendrán que pensar en esta generación de jóvenes que se mantienen aún en pie y a pesar de los años de cárcel, a Juan Carlos, a Heriberto, a Radamés, a Andri, a Antúnez, a Aurelio García Pérez Antúnez, que también ha sido un símbolo, un joven símbolo de la resistencia dentro de Cuba, Heriberto Liranza Romero, que está al frente de la organización en Cuba y ha logrado mantener la llama del compromiso libertario y no han logrado apagar a pesar del terror, de la tortura, de la represión, del destierro que hemos sufrido muchos de estos fundadores de este movimiento escuela, porque yo les decía, no es un movimiento escuela, es un movimiento que ha dado un aporte a la historiografía nacional, un aporte a nuestra cultura, promoviendo una revolución dentro de los centros de altos estudios, una revolución, pero no una revolución, digamos, una revolución dogmática, una revolución comprometida con ese ideal renovador de paz, de libertad, de justicia social plena y de democracia. Por eso los que escriban, los periodistas, los historiadores, tendrán que tener en cuenta muy presente estos 20 años de lucha cívica y este compromiso que tiene este movimiento, que se mantiene vivo a pesar del terror y la represión, se mantiene en vanguardia dentro de Cuba con la libertad, con el compromiso de liberar a Cuba, que pensamos que está más cerca que lejos este triunfo.